Salmo 98, 2. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice: el Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Y hemos hablado de que si existe Dios y también si la Biblia es verdadera. Y ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Y hoy estaremos hablando de que Jesús es el único camino. ¿Cuántos quieren saber que Jesús es el único camino? Usted tal vez ya lo sabe porque le enseñaron que Jesús es el único camino, pero tal vez no sabe cómo es que Jesús es el camino. Y le vamos a enseñar con la palabra de Dios para que usted sepa, porque hay muchas personas que dicen: no, pues todas las religiones van al mismo Dios. Y déjame decirte que no. Y para entender que Jesús es el único camino, necesitamos entender que Jesús es Dios. No un Dios separado del Padre, sino el unigénito del Padre. Unigénito quiere decir parte interna de una cosa, o sea que no es alguien separado, es parte de eso. Yo y el Padre una cosa somos, declaró Jesús. Esa cosa es la unicidad de Dios. Si no entendemos esto primero, vamos a mirar a Jesús como un simple hombre de carne y huesos que anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo son esos versículos? Miren, porque uno dice que Dios no es hombre y el otro dice que Dios fue manifestado en carne. Y ahorita vamos a entender eso, porque Filipenses 2:6-8 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, o sea, se hizo carne. Dios tuvo que venir como hombre para darse en sacrificio y así con ese único sacrificio perdonar al hombre de sus pecados y librarlo de la muerte eterna. Escuche bien, porque usted necesita entender esto. Por eso nos vamos con cualquier viento que sopla por ahí, con cualquier otra religión, otra secta, otra doctrina que no es la palabra de Dios. Tenemos que tener el fundamento, quien es Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es nuestro fundamento y fuera de allí no hay nadie más. Entonces necesitamos como cristianos el día de hoy tener muy dentro de nuestro corazón el fundamento que Cristo vino a darnos, que los apóstoles por medio del Espíritu Santo predicaron y enseñaron. Así que denme una sonrisa para recibir, a ver si es cierto que están aquí. Como que los miro muy soldados ahora, como que cuando usted está aquí para aprender algo de Dios. Dios quiere hablarle a usted a través de su siervo. Amén. Fíjese, algo que tal vez usted no ha escuchado de mis labios y lo va a escuchar hoy, es que yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? Como Padre creador, como Hijo redentor y como Espíritu Santo consolador. Estos son tres testimonios de un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son testimonios de un solo Dios verdadero. Estos tres testimonios convergen en un solo Dios. Ya lo dije como 3 veces, 3 diferentes maneras para que me entienda. Y el nombre de ese único Dios es Jesucristo para siempre. Amén. Y esto es algo que Dios necesita revelar a través de su palabra para usted, para la persona que tiene hambre y sed de justicia. Entonces necesitamos escudriñar la Biblia para que Dios nos revele su nombre. El nombre de Dios es la identidad de nuestro Dios. Usted tiene un nombre que lo identifica a usted. ¿Cuántos aquí tienen nombre? No nada más le dicen a usted hijo o hija, tal vez su mamá o su papá, pero cuando usted va a un lado como al DMV, como a la escuela,
Como al trabajo, usted tiene nombre y le llaman por su nombre para identificarlo a usted. Dios también tiene un nombre que no se había revelado para los profetas, para Moisés, para Abraham. Un nombre que fue revelado en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Los profetas anunciaron la venida del Cristo, del Mesías, del Redentor, del Salvador, pero no conocían su nombre. El papá de Sansón preguntó por el nombre, pero Dios no le dio el nombre, porque no iba a ser para el tiempo y la dispensación de ellos, sino para nosotros que vivimos en la gracia. Y vamos a ver la palabra de Dios, porque yo tengo 3 puntos para usted, para que se le haga fácil, porque Dios sigue revelándose a aquellos que le buscan y a aquellos que tienen hambre de Dios. ¿Usted tiene hambre de Dios? ¿Usted tiene sed de Dios? Es muy bueno que usted tenga hambre, porque eso lo impulsa a seguir adelante en el camino de Dios. Y con esto dicho, vamos a ver cómo yo sé que Jesús es el único camino. Y punto número 1, Jesús, el yo soy. Jesús, el yo soy. Ningún profeta, ningún patriarca, escuche bien, se adjudicó ese nombre, el yo soy. Solamente el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra hecha carne, se adjudicó el yo soy. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Si usted entiende esto, la naturaleza divina de Dios nunca se va a confundir con cualquier otra doctrina errónea que no es la palabra de Dios. Usted necesita, yo necesito escudriñar la Biblia para conocer a Dios. Juan 8:58, cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo quién era Él, pero la gente no entendía porque lo miraban como un hombre, como cualquiera, porque Dios se hizo hombre para darse a conocer al mundo. Es la única manera que Dios hubiese podido darse a entender a la humanidad, porque si hubiera venido como torbellino a un ser humano, el hombre no entiende un torbellino ni el lenguaje del torbellino, porque el torbellino no habla. Dios tuvo que manifestarse como nosotros para entenderle a nuestra forma, a nuestro lenguaje. Juan 8:58 dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, fíjese lo que Jesús está diciendo aquí. Ningún profeta dijo esto, solo Jesús. Dijo: antes de que Abraham naciera, yo soy. Qué poderosos son esas palabras que utilizó el Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si usted no entiende las palabras de lo que la Biblia dice, nadie puede ir al cielo. Nadie puede ir al Padre, porque Jesús fue la palabra de Dios enviada a esta tierra. Obvio que la palabra fue cubierta en carne y huesos. Y aquí Jesús declara quién es Él, fíjese. Jesús dice: yo soy el camino. Si alguien le dice por ahí: no, es que el camino de Islam también lleva al camino de Jesús. No. Es que los testigos de Jehová también tienen otro camino, y los mormones otro camino, y ese es el mismo Dios. No. Esos son sectas creadas por un ser humano. Déjeme decirle algo muy importante que usted necesita saber. La religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Esa es la religión. ¿Usted está en una religión? Usted está en una relación. Usted tiene que buscar una relación con Jesucristo. La relación, escuche bien, la relación es Dios tratando directamente con el hombre y la mujer.
Entonces el hombre está tratando de buscar a Dios por religiones. Está tratando de buscar a Dios por cosas que ellos hacen, legalismo. Que ponte esto, que quítate esto, que camina así, que viste así. No, esa es religión. Cuando tú tienes una relación directa con Cristo Jesús, con la palabra de Dios, tu vida no es igual. Tu vida es cambiada, porque tú puedes leer cualquier otro libro, pero esas palabras no van a tocar tu alma como la Biblia va a tocar tu alma. No van a cambiar tu alma como la Biblia va a cambiar tu alma. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, y dijo, yo soy la verdad. Ellos pensaban que era otro profeta, otra persona ahí que se levantó, pero no era otra persona nada más, no era otro profeta, era el mismo Dios en la carne. ¿Cómo sabemos eso? Pues leyendo la Biblia nos damos cuenta que Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, estaba diciéndole al pueblo a través de sus profetas que Él iba a venir. Él mismo. No dijo voy a enviar a alguien más. No, voy a venir con ustedes. Y dijo, yo soy también la vida, el camino, la verdad y la vida. Y por si no saben, ese versículo es el versículo de nuestra iglesia. Hablando vida y Juan 14:6. Porque nosotros sabemos y creemos que Jesús es nuestro Señor. La vida. ¿Por qué la vida? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tuvo que venir la vida. Pero antes de darnos vida, necesitábamos un camino. Y en ese camino necesitamos la verdad para caminar. Y con esa verdad empieza a andar la vida. Por eso usted lea la Biblia. Porque en la Biblia usted encontrará la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie puede ir hacia el Padre sin haber confesado, creído y obedecido la palabra que salió del Padre. De acuerdo a la Biblia, Jesús es el único camino. Y ya hemos comprobado que la Biblia es verdadera, ¿se acuerda? Hechos 4:12, después de que el Espíritu Santo vino y tocó más de 120 personas que estuvieron ahí en el aposento alto. Después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino a esos discípulos, esos seguidores de Jesús. Y estos apóstoles, fíjese, llenos del Espíritu Santo, dijeron en Hechos 4:12, y en ninguno, escuche bien, y en ninguno otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes ser salvo en el nombre de Mahoma. Tú puedes ser salvo en el nombre de Pedro Infante. No. Tú puedes ser salvo en el nombre de Don Francisco. No. Tú puedes ser salvo en el nombre del pastor. No. Solo en el nombre de Jesús puede uno ser salvo de acuerdo a las Escrituras. No hay otro nombre, dice la Biblia. Ningún otro nombre podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Padre no es nombre. Es una descripción de lo que tú eres. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Yo soy padre, yo soy hijo de mi mamá, de mi papá. Yo soy pastor, yo soy esposo. ¿Soy 3, 4 diferentes personas? No, soy una persona en 3 diferentes funciones. Y yo tengo un nombre y mi nombre es Oscar Heredia. Hello. Va entendiendo quién es Dios y cómo Él se ha manifestado. Porque sabía que los demonios también creen que Dios es uno. Dice la Biblia que los demonios también creen que Dios es uno.
y tiemblan. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que yo sé que usted no es demonio. Algunos tienen demonios, pero usted no es demonio. Pero si los demonios creen que Dios es uno, ¿cómo el pueblo, los hijos redimidos por la sangre del Cordero, no creen que Dios es uno? Y lo empiezan a dividir. Y por eso se convierten muchas sectas, muchas religiones. Y por eso hay tantas iglesias. La palabra de Dios se conoce por leerla y por buscar a Dios en intimidad. Usted puede leer este libro sin unción, sin el Espíritu Santo, y usted va a estar más confundido. Porque este libro se entiende con el Espíritu de Dios. Porque para el ser humano es locura. Pero usted que le busca lo puede hallar. Jesús sí es su nombre. Dígale al que está a tu lado, Jesús sí es su nombre. Por eso Dios reveló su nombre a través de Cristo Jesús. Va agarrando. El ángel del Señor se le apareció a José diciéndole, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El ángel del Señor le dijo cómo iba a llamar a la palabra hecha carne. Punto número 2. Jesús revela. Yo estoy para decirte aquí que Jesús sigue revelando su palabra. Nadie puede decir que yo ya lo sé todo, porque hay personas que se creen que ya estudiaron toda la teología que hay. Pero déjame decirte, si tú has estudiado toda la teología que hay y ya piensas haber alcanzado todo, has perdido, porque nuestro Dios es más profundo que la mar. Nuestro Dios tiene tanto que enseñar en la palabra de Dios, y a veces no nos alcanza el tiempo para entender quién es Él, ni nuestro entendimiento, y por eso necesitamos pedirle a Dios que nos revele su palabra. No sé si le ha pasado a usted, pero hay versículos que uno lee y dice, pues ¿qué significa esto? ¿Verdad? Dice uno, pues what is this? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? Y uno tiene que buscar a Dios. Si usted quiere conocer la verdad, la va a hallar. Tal vez no te va a gustar, pero la vas a hallar. Punto número 2. Jesús revela. Mateo 11:27. Esto es lo que dice Jesús y dijo Jesús estando aquí en la tierra. Dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Escuche bien, usted si lo lee literalmente no lo va a entender, pero vamos a tener un oído espiritual. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Esto es muy interesante, porque aquí Jesús está diciendo quién es Él también. Y que Él es el único quien puede revelar. Yo pensé que era el Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Una cosa somos. Y aquí hay muchas preguntas que mucha gente tiene, y por eso hemos abierto el miércoles. Este miércoles comenzamos en el discipulado. Vamos a entrar profundamente. Usted va a hacer preguntas, puede hacer preguntas las que usted quiera concerniendo al tema, y también vamos a tener un poquito de examen, unas 8, 10 preguntas para que usted vaya viendo que conoce más la palabra de Dios. Ese es un discipulado. Yo lo voy a discipular conforme a la palabra de Dios, no conforme yo pienso. Usted va a ver en la Biblia que está todo lo que yo he enseñado, porque necesitamos enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Y todo lo que vamos a estar discipulando es lo que Jesús discipuló a sus discípulos. Usted lo va a ver con la Biblia. Y más adelante le doy más. Pero vamos a Romanos 1:18, porque Jesús sigue revelándose
en estos tiempos. Romanos 1:18, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara esto: porque la ira de Dios se revela, a revelación, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Míreme a mí. Todo lo que se conoce de Dios es evidente. Dios quiere que tú y yo sepamos quién es Él. Él quiere revelarse a ti, pero tienes que buscarlo. Yo también tengo que buscarlo. Y dice aquí, pues Dios se los hizo evidente. Dios quiere que tú le conozcas. Y dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Usted ve la grandeza de Dios por toda su creación. Y dice la Biblia que antes de que cualquier cosa haya existido, existió Jesús. Y por medio de Él y para Él, todo de lo que nosotros vemos, visible e invisible, tronos, poderes, todo eso fue hecho por Él y para Él. Qué glorioso es eso. Usted necesita conocer la verdad. Por eso lo confunden cuando usted ve un video de YouTube y ahí están diciendo que no, que eso no es correcto, y que el nombre de Jesús no es correcto, y que necesita ser pronunciado de esta manera, y que no es ese nombre, ese es un nombre de un Dios griego. Y ahorita vamos a ver lo que estoy hablando, porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios, y muchos se están levantando ahí, declarando una doctrina que no es. Yo sé que usted sabe lo que estoy hablando, porque usted también está medio confundido. Usted y yo no vamos a tener excusa. Yo no creo que Dios sea injusto de no enseñar y revelar quién es Él para que usted pueda escoger. Dios no es injusto. Él te va a dar para escoger. Él te va a dar para escoger su palabra, o si quieres sectas y religiones. Y tú vas a tener para escoger. Solo tú. Jesús se le reveló a Cornelio. ¿Cuántos se recuerdan esa historia? Y dice la Biblia que él buscó a Dios. Él no conocía a Dios como los apóstoles lo conocían. Y Dios se le revela a Cornelio en una visión, el ángel del Señor. Y él le dijo, sí, Señor. Fíjense, el ángel del Señor ahí aparece. Y Cornelio lo buscó y lo encontró. Dice la Biblia, el que busca, ¿qué? El que busca, ok, es muy simple. No importa quién eres tú, si tú lo buscas, lo vas a hallar. Hay muchas historias hoy en día de muchas personas que han buscado a Dios, que fueron musulmanes, que fueron africanos, en tierras que no tienen civilización, están en las montañas, y buscaron a Dios y Dios se les reveló a ellos. Usted lo puede buscar. Ahorita le voy a dar un nombre de un libro que están 4 iraníes que fueron encontrados por Dios. Y Dios se les reveló a ellos. Y no tenían Biblia y no conocían a Dios. 4. Jesús se le revela a Cornelio y Cornelio va y busca al apóstol Pedro. Manda a sirvientes a que busquen a Pedro. ¿Y cómo sabía Cornelio dónde estaba Pedro? Pues el ángel del Señor le dijo dónde estaba. Usted sabe cuando Dios le habla, porque cuando Dios habla, habla verdad. No te va a decir, vete para allá, y usted va a ir para allá y tu vida va a estar arruinada.
Él te va a decir, ve para allá porque ahí vas a encontrar esto y esto y esto y tendrás esto. Ese es Dios. Usted diríjase por la voz de Dios, no por la voz de alguien más. Y hoy más que nunca Jesús se está revelando a muchas personas. Y déjeme darle ese nombre del libro porque usted lo puede buscar y leer también. Se llama Persian Springs. Persian Springs. ¿Ok? Recuerde que la relación con Dios es Dios tratando con el hombre. Saulo no estaba buscando a Dios, estaba buscando a gente que conocía a Dios para matarlos, que conocía a Jesús, que proclamaban el nombre de Jesús, que predicaban de Jesús las buenas nuevas del reino de los cielos. Y Dios lo encontró. ¿Cuántos de aquí llegó un día donde Dios te encontró y tú no lo estabas buscando? Esa es una relación. Eso es Dios tratando de tener una relación contigo. Si tú llegaste a este lugar, no es coincidencia, es porque Dios quiere tener una relación contigo. En una ocasión Jesús quería saber lo que la gente decía de quién era Él. Y les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista le contestaron, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Pero y dijo Simón, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es otra pregunta, pues si solo Jesús revela, como ya leímos en Mateo, ¿cómo es que el Padre también revela? Si solo dice que Jesús revela. Buena pregunta, ¿verdad? Véngase el miércoles para aprender eso, porque vamos a tocar la divinidad. Y usted va a poder preguntar, porque si no aquí me la paso un tiempo más y vamos corriendo. Pero usted necesita conocer solo esto. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Dios puede estar en muchos lugares al mismo tiempo porque Él es Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. No podemos limitar el poder de Dios. Punto número 3, Jesús es Dios. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús es Dios. Antes de entrar a eso, ¿está el slide ese donde están todas las palabras? Eso. Mire, lo ve ahí, ¿verdad? Nombres del Señor en diferentes lenguajes. ¿Ok? Esta es la transcripción del lenguaje del nombre de Dios en diferentes idiomas. La Biblia se escribió ¿en qué lenguaje? En griego. ¿Ya ve que no sabe? Porque usted dice, no, es que son judíos y lo escribieron en hebreo. No, la Biblia fue escrita en griego. ¿Estamos de acuerdo? Cuando le pregunten, usted ya va a saber cómo contestar esa pregunta. Lucas escribía en griego. ¿Sí o no? Él era griego. Lucas escribió muchas cartas. Escribió Hechos. ¿Qué más escribió Lucas? Lucas. También las epístolas. Algunas de ellas. La Biblia fue escrita en griego y hoy en día se está levantando gente que dice que el nombre de Jesús no es el nombre verdadero de Dios y ahora le tenemos que llamar Yeshua o Elohim. ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado eso? O el Eterno. Esos son epítetos de Dios, no es nombre. Elohim significa espíritus. ¿Ok? Lo agarran de un nombre que se llama en griego, y no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero se pronuncia Jesús. Y dicen que viene de un Dios que es Sus.
No sé si han conocido de la mitología griega, pero hay un dios que se llama Zeus, el rey del trueno. Y bueno, que ese nombre fue derivado de Jesús. Y si usted estudia, y estudia bien, porque ellos supuestamente han estudiado bien, en esa época, en lo hebreo y en el griego no tenían letras como nosotros tenemos el día de hoy. No tenían vocales, especialmente en hebreo, y por eso hicieron también el nombre de Jehová, porque no tenía vocales. No tenían A, E, I, O, U. Se pronunciaba muy diferente de lo que se pronuncia hoy Yahweh, y le pusieron vocales. Un sacerdote católico puso Jehová para pronunciarlo un poquito bien. ¿Ok? En lo griego también habían unas letras que no traducían muy bien, pero le pongo esto porque la traducción en diferentes idiomas significa el mismo nombre de Yeshua. Jesús deriva del nombre Josué, que casi es Yeshua. Y Yeshua significa en hebreo el Salvador. ¿Ok? En Albanian se pronuncia Yesusi. Si yo soy un Albanian, yo tengo que pronunciar el nombre de Jesús en mi idioma porque yo conozco mi idioma. Usted es mexicano, ¿verdad? Usted es latino. Usted, traducido, el nombre de Yeshua es Jesús. ¿Va entendiendo? Ok, en arameo, el lenguaje que Jesús habló, Jesús no habló hebreo. Él habló más arameo. Se pronuncia Isho. Así se pronuncia, ahí está. Y usted puede ver en Chinese, pues no lo podemos leer, ¿verdad? En chino. Y si usted puede en griego, modern Greek, ok, ahí puede ver Jesús. Y eso es lo que me dicen que viene del nombre rey. Y mi pregunta para ellos, entonces, ¿por qué todavía en el nombre de Jesús enfermos siguen siendo sanados? ¿Por qué en el nombre de Jesús los ciegos siguen viendo? No hay registro alguno que los apóstoles hubiesen dicho eso. Tal vez le llamaron Yeshua, porque ellos sí eran hebreos. Pero no hay registro en ninguna epístola, ningún historiador que escribió que eso es incorrecto. Jamás. ¿Por qué en el nombre de Jesús hay poder? Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. ¿Sí o no? Porque ese es el nombre correcto. Jesús, en nuestro idioma, como latinos, es Jesús, que nadie lo confunda, por favor. Si usted lo dice en ruso, quién sabe cómo es, no sé, ahí dice. Pero es Jesús para ellos, es su traducción. La traducción del griego al latín o al latino es Jesús. Que no lo confundan, por favor, porque solo hay un nombre que se nos dio para salvación. Y en ese nombre siguen los milagros, sigue el Espíritu Santo manifestándose con nosotros, con muchas iglesias. Entonces, que no lo confundan por ahí. ¿Estamos bien? Jesús es Dios, punto número 3. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, 14 al 16. Le estoy dando Biblia para que sepa. Colosenses 1, 14 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué invisible? Porque la esencia divina de Dios es invisible. Ni los ángeles han visto a Dios en su esencia divina. La esencia divina es más grande que lo creado. Por eso Dios tuvo que crear una imagen en Jesús
para todo lo criado, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia. Porque Dios es más poderoso que su creación y nadie podría verlo y vivir. Así lo declara la Escritura. Just something soft, guys. Thank you. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito significa que antes de cualquier cosa creada en el universo, en galaxias, billones de galaxias, la imagen de Dios fue creada para que lo creado no muriese. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Vengas el miércoles. Pero si ya va entendiendo, gloria a Dios. Isaías 52:6, en el Antiguo Testamento, cuando Dios todavía no revelaba ese nombre que es sobre todo nombre, le dijo al profeta Isaías, más de 500 o 700 años antes de Cristo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, Isaías, he aquí, estaré presente. ¿Quién es el que hablaba ahí? El único verdadero Dios. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿No lo conocieron? Sus discípulos sí lo conocieron después de muchos errores. Y Él todavía tuvo que venir. O sea, resucitó de los muertos para enseñarse a ellos. 40 días todavía. Y ellos creyeron en Él. Era menester de hacer eso. Porque por eso nosotros creemos también. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Cuando usted entiende que Dios, la esencia divina, es espíritu, usted empieza a conocer cómo Dios se manifestó a la tierra, a sus hijos. Si Dios es espíritu, ¿cómo es que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él? Porque antes de lo creado, la esencia divina hizo un molde que se llama Jesús. Y por eso a Jesús, nosotros los que creemos en Él, le veremos tal como Él es, cara a cara, porque somos la misma imagen y semejanza de Él, no en esta carne, pero en el cuerpo glorificado después de esta vida. Lo declara la Biblia. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesús. Dice aquí, declara el apóstol Pablo, el apóstol de la revelación, el apóstol que fue al tercer cielo, el apóstol que fue muerto y revivió. Dijo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú quieres ser libre, empieza a conocer quién es tu Dios. Y concluyendo, al principio comenzamos leyendo Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora vamos a leer lo que dice después de ese. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y ellos estaban mirando, yo me imagino, like, what are you talking about, Jesus? ¿Qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo que? ¿Dónde está? ¿Me están viendo? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy.
Y si no creyeres que yo soy, dice Jesús, en tus pecados moriréis. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Después de que Jesús dijo, y desde ahora lo conocen y lo han visto, refiriéndose al Padre, porque estaban buscando ellos al Padre, le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y creeremos en ti, creeremos que tú saliste de Él. Y Jesús le dijo en el versículo 9: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Qué poderoso es esta palabra. Si tú quieres conocer más a Dios, ven el miércoles a las 7. Vamos a aprender más de Dios en profundidad. Porque el que tiene hambre tiene que buscar. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque ya se está cerrando el tiempo de la gracia de Dios. Y ya viene Jesús pronto por su pueblo. Y uno tiene que estar haciendo la voluntad de Dios, primero conociendo quién es Él y experimentar de Él ahorita. Ahorita lo que Dios se manifiesta es con su Espíritu Santo. Lo que usted siente en la alabanza, en la adoración, y ahorita vamos a adorar a Dios, usted lo que siente es Dios, pero por medio de su Espíritu. Porque los que han de adorarle en espíritu lo van a encontrar, porque están en ese espíritu. Y cuando tú hablas de la palabra de Dios, Dios está en ti y testificas de Él y vives como Él quiere que tú vivas, porque la Biblia lo dice así. Y cuando Cristo está en ti, demuestras por testimonio que Cristo está en ti. Y es cuando nosotros llegamos que somos, a ver si no les pega tan duro eso, a ver si entendieron. Cuando nosotros, yo puedo decir, yo y el Padre somos uno, porque yo vivo la palabra de Dios. Por eso a usted también se le llama hijo de Dios. ¿Sabía eso? ¿Por qué a usted se le llama hijo de Dios? ¿Y por qué se le llamó a Jesús hijo de Dios si Él es Dios? Porque Él vino a dar testimonio de cómo iban a vivir los verdaderos hijos de Él. Por eso cuando usted es cristiano y de verdad toma su cruz y le sigue a Dios, usted está viviendo la palabra de Dios y se puede usted llamar hijo de Dios. Pero si está viviendo como el diablo, no diga que usted es hijo de Dios. Usted es hijo de alguien más. Pero cuando usted vive la palabra de Dios, usted puede decir: yo soy hijo de Dios, porque yo practico lo que la palabra de Dios vino a instruirme como un hijo de Él. Amén. Gloria a Dios. Si usted recibe esta palabra, póngase de pie.